Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Les saluda su Miss Noelia. Bienvenidos a la clase virtual del curso de razonamiento verbal. El tema que vamos a hablar pertenece al mes de octubre y noviembre, donde vamos a reforzar algunos temitas, practicarlos, recordarlos y van a desarrollar su ficha de aplicación. ¿De acuerdo? Bien, empezamos. Las analogías. Recordemos que las analogías los conceptos anteriores que hemos visto en el video, viene a ser dos pares de palabras que están relacionadas entre sí, una con la otra, ¿correcto? Dependiendo del contexto de la información. Por ejemplo, acá tenemos tres analogías. De ocupación, lugar. ¿Sí? Cuando hablamos de ocupación, lugar, ocupación viene a ser a qué se dedica la persona y en qué lugar trabaja, en qué lugar ella establece su trabajo. Y la segunda analogía tenemos de ocupación instrumento. Recordemos que de ocupación instrumento es igual a qué me dedico, pero en este caso ya no el lugar donde trabajo, sino el instrumento que necesito para poder realizar mi trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que uso? De parte todo. ¿Qué quiere decir? De parte, una parte del todo. Por ejemplo, si hablamos de mesa, ¿cuál es la parte de la mesa? Las patas, ¿verdad? Patas de la mesa. ¿Corresponden a qué? A la mesa. Si hablamos, por ejemplo, de nariz, es una parte de un todo. ¿Cuál es el todo? El rostro, ¿verdad? La nariz pertenece al rostro, ¿sí? Acá vamos a relacionar con estas imágenes cuál pertenece a qué analogía, qué imagen pertenece a qué tipo de analogía. Vamos a agarrar mi pincel de color azulito, ¿sí? De ocupación lugar. Vamos a relacionar por acá con la doctora, que es su ocupación, y dónde trabaja la doctora en el hospital. ¿Sí? Ahora vamos a ver con el color amarillito de ocupación instrumento. Por ejemplo, sería acá el pintor, es su ocupación y en qué trabaja, o bueno, cuál es su instrumento para trabajar. Lo más importante es el rodillo, ¿verdad? Para que pueda pintar. De parte todo. Si hablamos de parte todo, celestito, ya, ¿cuál sería? Tenemos acá parte del auto es la puerta, ¿verdad? La puerta sería primero, que es de parte, y luego sigue el todo. ¿Cuál es el todo? El carro. ¿Sí? Otra parte, alas. Las alas. ¿Cuál sería el todo? La ave que tenemos acá, ¿no? La ala les pertenece a esta ave. ¿Sí? Entonces, es una parte de un todo. Una partecita. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente tema. El siguiente es la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Recordemos que la inferencia es la palabra que nosotros podemos deducir de aquella imagen, texto, lo que podemos interpretar. ¿Sí? Tenemos tres enunciados acá. Dice, ¿qué es la inferencia? Extraer información que no está en el texto, extraer información que está en el texto o extraer información que el escritor no intenta transmitir. ¿Cuál sería? La B, ¿verdad? Extraer información que está en el texto. Esta información puede estar escrita, esta información puede estar con señas, puede estar con imágenes, con símbolos, ¿sí? No necesariamente con letras, pero que nosotros vamos a leer, vamos a interpretar, vamos a extraer esta información que el escritor sí pretende transmitir, no que no pretende, ¿de acuerdo? Entonces esto sería así. ¿Qué debemos tener en cuenta para poder inferir, chicos? Recuerden que yo les puse un concepto de lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Transcribir el texto? No, ¿verdad? Porque no siempre es un texto. ¿Encontrar solo una interpretación? Tampoco, porque no solamente es una, pueden haber una, dos, tres interpretaciones. Leer el texto, tampoco, porque solamente no es necesario que solamente esté en letras, ¿no? En texto, escrito, sino también puede estar a través de imágenes. Hallar pistas o claves, sí, entonces sería la B. Y acá sería acá la B, perdón, y acá la D, ¿sí? Bueno, chicos, entonces ya hemos solucionado así de esta manera. Y vamos al otro tema. Dice, coherencia textual. Recordemos que la coherencia textual es la palabra que está gramaticalmente escrita correctamente. ¿Sí? Está escrita correctamente, es una palabra coherente, viene a ser
una palabra que no se niega en ningún momento. Entonces el concepto principal de la coherencia textual es que esta palabra no tiene que negarse. Si yo digo al principio de mi párrafo una afirmación, tengo que terminar con esa afirmación, ¿no? En mi mismo párrafo yo no puedo negar lo que estoy diciendo, lo que estoy afirmando. ¿Sí, chicos? ¿Qué más? Tienes que estar escrita gramaticalmente, ¿sí? La coherencia textual te pide que respetes las reglas gramaticales, es decir, si yo hablo de forma singular, pues me voy a referir las demás palabras de forma singular. Si yo hablo de forma plural, no voy a cambiar. Todo mi texto tiene que estar escrito de forma plural, de tal manera que tenga relación una con la otra. Por ejemplo, Ana es una niña muy estudiosa, seguro saldrá jalada. ¿Cuál es la incoherencia textual? Porque acá vamos a hallar las palabras incoherentes. Saldrá jalada, ¿verdad? Hoy me pondré un short, hoy me pondré un polo con un short, pues hace mucho frío. ¿Cuál sería la palabra? Frío, ¿verdad? La palabra incoherente. María y Carmen son buenas amigas. Ellas siempre comparten sus útiles. María habla muy mal de Carmen. Estas amigas se conocen desde pequeñas. ¿Cuál sería la incoherencia textual? María habla muy mal de Carmen, ¿verdad? Vemos que acá seguimos negando. Si yo estoy afirmando que soy buena amiga, después no puedo negar y decir que habla mal, porque estamos teniendo acá una incoherencia textual. Es una palabra incoherente. Estamos hablando de las flores, las plantas, y en eso uno de nuestros compañeros dice: ayer me compraron zapatillas nuevas. La incoherencia textual sería: ayer me compraron zapatillas nuevas, ¿verdad? Que no tiene relación con esta palabra, con el primer enunciado. Plan de redacción. ¿Qué vimos en plan de redacción? Recuerden que redactar es escribir correctamente, de manera ordenada y de manera lógica las ideas. ¿Sí? Yo no puedo empezar por el 5 o 6 y terminar en el 1 o 2. ¿Sí? Entonces, de manera ordenada. Queremos poner un escrito en un texto. Entonces, si yo quiero poner un escrito, recordemos que primero se ubica el título, luego se ubica el concepto, las características y así sucesivamente, ¿no? El plan de redacción es seguir los criterios de ordenamiento lógicos de las ideas para la realización de un texto. ¿Qué quiere decir? Recuerden que tenemos 3 criterios para poder escribir un texto de manera ordenada, lógico, ¿sí? Primero tenemos el primer criterio, de lo general a lo particular, acá. Entonces, si hablamos de lo general a lo particular, hablamos de la idea más amplia, como la palabra lo dice, y la repito, ¿no? De la manera general a la manera más específica, algo más particular. Por ejemplo, si yo digo vegetales, hay muchos vegetales, muchísimos. Pero si yo digo solamente voy a hablar los vegetales comestibles, entonces ya estoy hablando de algo un poco más particular, pero sigue siendo general porque hay muchos comestibles. Pero si yo digo, por ejemplo, el tomate, si yo hablo del tomate, ya estoy hablando de algo más particular, ¿no? Solamente del tomate. Entonces, de lo general hemos pasado a lo particular, de vegetales a el tomate. En cambio, cuando hablamos de criterio cronológico, hablamos de tiempo. Si comenzar con hechos pasados, a los más recientes y los más actuales. Es decir, tiempo pasado, tiempo intermedio y a la actualidad. Por ejemplo, tiempos pasados, las culturas, había muchas culturas antiguamente, los incas, ¿sí? Los incas, y por último, el virreinato. Entonces, lo más antiguo, los más recientes y los más actuales. Hablamos de tiempo, criterio cronológico. Vamos a ordenar de esta manera. No puedo escribir yo mi tema, por ejemplo, criterio cronológico, no puedo empezar por virreinato, luego seguir con las culturas y luego con incas, sino respetar el orden del tiempo. Criterio de redacción general. Esto es justo lo que yo les expliqué al principio. Si esto es desde la idea del título,
Luego sigue la definición, el desarrollo de las características, los problemas, el desarrollo de los problemas, la conclusión, ejemplos y la solución, ¿no? Puede ser resumen, dependiendo de tu texto. Pero yo no puedo empezar con el título, el concepto, luego colocar el resumen y luego colocar al final ejemplos, ¿verdad? Y al final las características. No. Entonces va de esa forma. Por ejemplo, las pulgas son insectos parásitos. Poseen largas patas. Existen más de 200 especies, ¿no? Entonces estamos hablando en este caso de una idea general, que solamente son las pulgas, insectos, parásitos, ¿sí? Entonces estoy hablando de estos animales. Vamos a hablar de las pulgas, vamos a hablar las patas, sus características, que viene a ser poseen largas patas, una de sus características, y existen más de 200.000 especies, ¿no? Estamos hablando ya de un ejemplo. Géneros literarios, chicos. Chicos, el género literario es la forma que yo voy a leer mi texto, ¿no? ¿Qué tipo de texto es? ¿A qué tipo de género pertenece este texto? Es la clasificación de diferentes textos literarios en base a sus características. Cada género comprende al mismo tiempo otros subgéneros o especies, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir género narrativo, y en género narrativo voy a tener dentro de género narrativo 2 o 3 especies más de tipos de géneros. Esos se llaman subgéneros, porque están dentro del género narrativo. Todos los géneros que yo mencione van a estar o van a pertenecer a un solo género, que sería el género narrativo, ¿no? Es un ejemplo. A eso nos referimos como subgéneros. El primero en hablar en géneros literarios fue Aristóteles, hace muchísimos años atrás. Clasificación de los géneros literarios. Presentamos los géneros literarios de acuerdo al orden de aparición de la historia, según cómo está apareciendo la historia, el orden de la historia, si tiene sentimiento, ¿sí? Vamos a empezar con el género épico. El género épico dice, comprende la palabra epos, que significa hazaña. Este género se caracteriza por narrar de forma objetiva los acontecimientos que marcaron el inicio de los pueblos, ¿sí? Acontecimientos que marcaron el inicio de los pueblos. Es importante aquí la presencia de héroes. Está presentado en verso. Sus especies son epopeya, cantar de gesta y poema épico. Podemos mencionar algunos como ejemplo. Tenemos algunas obras épicas, que es la Ilíada, que ustedes ya van a conocer más adelante. La Ilíada, la Odisea, la Envida, Miocid también, que son muy buenas obras para que ustedes puedan ir leyendo una de ellas de repente un poquito, familiarizándolas, porque de todas maneras la van a trabajar en los próximos años en el colegio, ¿sí? Entonces, estos son los géneros épicos. ¿Qué es los géneros épicos? Te narra de forma objetiva, chicos. Habla del inicio de los pueblos, ¿sí? Y está representado por la presencia de héroes, es en verso, y son epopeya, cantar gesta y poemas épicos. Ese es género literario, inicio de los pueblos. Ahora, vamos al otro género, género lírico. Este género es un género muy bonito, porque al hablar de género lírico nos referimos a aquellas obras en las que prima la expresión de los sentimientos, la parte subjetiva de los seres. Sus especies son elegía, oda, egloga. Podemos mencionar como obras líricas los héroes, los heraldos negros, simbólicas, Salicio y Emoroso, Tristitia, ¿no? Entonces, estas son una de las obras que podemos mencionar, obras líricas. Entonces, cuando nos referimos a géneros líricos, hablamos en este caso, de un género que nos estamos refiriendo a los sentimientos, ¿no? Que prima los sentimientos y es subjetiva. ¿De acuerdo, chicos?
prima siempre los sentimientos en el género lírico. Y en el género narrativo, como ya todos hemos practicado este año, el género narrativo es el que el autor utiliza un narrador, ¿no? Alguien que va a contar el cuento. No solamente los actores, sino alguien está narrando para contar la historia. Puede ser sucesos reales o ficticios. Sus especies son el cuento, la novela, la fábula. Podemos mencionar como obras dramáticas. Tenemos 100 años de soledad, La Ciudad y los perros, Harry Potter, fábulas de Esopo, por ejemplo, ¿no? Entonces, género narrativo son estos tres: cuentos, novelas y fábulas. Pero decimos narrativos porque va a haber un autor que no aparece en la historia, pero que va a narrar, va a ir narrando la historia conforme empiezan a actuar, ¿de acuerdo? En cambio, en el género dramático, es creado para ser representado ante el público. Se caracteriza por ser un diálogo. Sus especies son comedia, tragedia, drama. Acá la palabra lo dice, género dramático es la actuación, mientras que en el género narrativo es alguien que no aparece en la historia, no aparece en el cuento, pero vamos a hablar y explicar y a narrar. En el género dramático vamos a actuar. Es la comedia, la tragedia, el drama. Podemos mencionar como obras dramáticas Romeo y Julieta, Ñacatita, Hamlet, La vida es sueño. Si nosotros actuamos estas obras, estas comedias, nosotros vamos a diferenciar que es un género dramático. Si solamente la leemos, recuerden que sería, hay solamente un narrador, sería un género narrativo. ¿De acuerdo, chicos? Eso sería todo para que ustedes puedan practicarlo y puedan desarrollar esta fichita que les estoy enviando de aplicación. Aparte, pueden seguir investigando un poquito más. Sí, eso es todo.